16:08 y de nuestra campaña en la provincia, de charlar un ratito con un candidato a concejal hace un ratito, vamos a la campaña que está súper nacionalizada, que además es un poco, algunos dicen puede ser un termómetro también en relación a lo que pueda llegar a pasar con las elecciones en octubre a nivel nacional, pero bueno. Para hablar un poquito de este tema, agradecemos la posibilidad de conversar un rato con un amigo nuestro, con Pedro Lacour, cronista, periodista del diario AR, que lo pueden encontrar ahí y seguirlo, leerlo. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alicia? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Estás en veda también, ¿no? Estamos en veda, sí. Igual lo de la veda creo que tiene que ver sobre todo con hablar de porcentajes, ¿no? Sí. Más que de candidaturas o de análisis, ¿no? Creo que más relajado para analizar, me parece ahora. Sí. Igual con lo de las redes. Obsoleto el tema, claro, queda obsoleto el tema de la veda, ¿no? Sí. A esta altura del partido. Totalmente. Bueno, vos además nos decías un poco fuera de aire, sos periodista acreditado en Casa Rosada, o sea que estás ahí. ¿Vas a las conferencias de Adorni, sería? Sí, estuve yendo, por lo menos hasta marzo fui, ahora como tengo mi programa de streaming al mediodía, se me pisa. Ah, bien. Así que por lo menos en estas conferencias últimas no estuve. Sé que estuvo fue una noticia en sí misma, el raíz de conferencias que dio Adorni esta semana y que incluso suspendió una ayer, porque lo empezaron a acusar de que estaba haciendo campaña desde la vocería, ¿no? Sí. Y todo da a entender que sí, o sea, en el sentido de que por lo menos él no venía haciendo demasiadas conferencias y esta última semana le metió con toda y da cuenta de que se pisó un poco su rol como vocero y su rol de candidato, no cabe duda. Bueno, contanos, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo esta campaña o este cierre ya de lo que fue una campaña, como decíamos, muy nacionalizada? Sí, eso vos lo mencionás y me parece que es el dato concreto, es que el gobierno nacional y en general las fuerzas políticas, ¿no? Santoro capaz un poco menos, porque tampoco habló tanto. Santoro como que hizo la plancha, ¿no? Confiado de que sin, o sea, muy conservadoramente, ¿no? De manera muy conservadora, trató de no hacer olas, pero bueno, el resto nacionalizó la discusión. Tuvimos el cierre de campaña de Adorni el miércoles, que fue más que nada un cierre de campaña con Milei como en el primer plano y con un dato que me pareció también muy llamativo, que es que estuvieron presentes arriba del escenario todo el gabinete. Todos los ministros estuvieron presentes arriba del escenario, lo que te lleva a pensar que efectivamente el gobierno, la intención que tiene el domingo es plebiscitar su propia gestión, lo cual es bastante border, ¿no? Para pensarlo políticamente. Además esta pelea con el PRO, digamos, ¿no? Y bueno, claro, yo lo vinculo sobre todo a eso. Yo lo vinculo sobre todo con que el domingo, la pelea del domingo, más allá de la cuestión legislativa, local, la cantidad de bancas, es cuál va a ser la diferencia entre Silvia Lofenato y Manuel Adorni, que por lo menos si nos dejamos llevar por las encuestas, va a tener como desenlace una supuesta victoria de Adorni sobre los Penato, digo. No la victoria de la elección, pero sí en esa disputa entre Mauricio Macri y Karina Milei. Bueno, el domingo claramente vamos a tener, creo, lo más noticioso de todo y lo más relevante en términos políticos, va a ser un desenlace de esa disputa, ¿no? Recién estábamos hablando con un candidato a concejal acá en Posadas. Lo que se discute en Capital Federal, en Cava, también son como concejales, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, eso hasta el año 96, que es cuando comienza el periodo ya como Buenos Aires como ciudad autónoma, ahí pasan a ser legisladores, ¿no? Porteños. Pero hasta el 96 eran concejales. Sí. Eran concejales por la capital federal, sería en ese momento. Entonces sí, por eso, para mí hay una sobredimensión de la discusión, pero porque se juega otra cosa, se juega así, en términos más nacionalizados, la interna de la derecha. O sea, lo que vamos a tener el domingo es lo más importante para analizar y para enfocar va a ser la interna de la derecha. No le estoy quitando mérito a una posible, eventual
victoria de Santoro, pero también es muy relativo, ¿no? Hay que ver cómo aprovecha el peronismo, si es que logran ese batacazo, cómo aprovecha en términos de si se quiere, más de opinión pública, ¿no? De golpe de efecto lo que suceda. Pero lo fundamental va a ser la interna entre el PRO, y lo digo así, interna, porque para mí es más una interna entre el PRO y la Libertad Avanza. Además esto, que cada vez que uno ve esa pelea y bueno, la discusión entre Macri y Milei pegándole a Macri contestándole a Milei, ¿es real eso? Sí, es real, sí. ¿Sí? Está todo roto. Está todo absolutamente roto. Porque hubo muchas instancias donde se suponía que podían llegar a haber algún tipo de sintonía fina, un poco una cercanía. Lo concreto acá, Alicia, es que el que está quedando más solo que nunca es Mauricio Macri. Entonces él se aferra a su terruño, digamos, se aferra al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, con una gestión de su primo Jorge Macri muy mala, entonces también es muy difícil hacer campaña en ese lugar. Los Penato que tampoco se luce demasiado, y todo esto porque, te digo, hay un nivel de desesperación, sobre todo en Macri, porque dos de sus alfiles principales, que son Diego Santilli y Cristian Ritondo, en la provincia de Buenos Aires, ya tienen hoy un acuerdo con la Libertad Avanza. O sea, no están esperando a ver qué pasa el domingo para ver si... No, hoy ya existe un acuerdo entre Santilli y Ritondo con la Libertad Avanza. Esto no es algo público, ¿no? Anunciado, pero el único que no está dentro de esa negociación es Mauricio Macri. Por eso la Libertad Avanza lo que quiere es atraer la mayor cantidad de dirigentes amarillos individualmente para no hacer un acuerdo en términos institucionales, ¿no? Entre partidos. ¿Y cómo es que Macri llega a esta situación? ¿Cómo se les desbandó todo? Bueno, es una buena pregunta. Creo que está tomando un poco de su propia medicina, porque él mismo se encargó de horadar si querés nos podemos ir al 2023, y en el 2023 fue el propio Macri el que primero le horadó la base a Larreta. Sí. Una vez que Bullrich le gana a Larreta, Bullrich era la candidata de él, Macri decide ningunear a Bullrich en la campaña de cara a las generales y empezar a tener gestos con Milei. Entonces él siempre hizo un juego propio, vinculado sobre todo a su propio ego político, ¿no? Y ahí Patricia Bullrich lo sufrió mucho también eso en la campaña del 23, porque veía que Macri no lo estaba bancando y estaba apostando a que Milei gane y a gobernar a través de Milei. Entonces, una vez que sucede el famoso pacto de Acasuso, que fue ese acuerdo de cara al balotaje, todos los análisis que uno podía hacer por ver también la actitud que tenía Milei en ese momento, todo era que Macri se lo iba a comer a Milei. Bueno, lo que terminó pasando fue que el entorno de Milei, sobre todo para decir los nombres, Santiago Caputo y Karina, lograron, gracias, digamos, me parece a mí, a cierta pericia política también, lograron que Mauricio Macri no pueda meter la cuchara políticamente ni también en términos de gestión, que me parece que es lo que más le molesta hoy a Mauricio. Sí. Él no pudo incidir en la gestión de la Libertad Avanza. Y después Patricia esto Bullrich, que decís, sí, que fue sacándole referentes sin ningún tipo de pudor, digamos, ¿no? Totalmente. Y ahí, bueno, Patricia Bullrich, ya la propia designación de Bullrich como ministra de Seguridad es una designación que se hace a espaldas de Macri. Sí. Eso no formó parte de ningún acuerdo. Hay que decir la fórmula porque fue Bullrich-Petri. Exactamente, sí, eso también un nivel de inteligencia táctica muy grande. Entonces me parece a mí que ahí Macri fue quedando cada vez más solo, tiene que recular en su discurso, o sea, no puede fomentar la radicalización de la derecha porque eso es más pasto para Milei, y hay un tema de fondo acá que es el electorado. O sea, Mauricio Macri está viendo que el electorado propio está dejando de estar atrás de él, ¿no? Entonces, esa es la principal preocupación que tiene, me parece, hoy Mauricio Macri y el PRO como partido.
Y en todo esto que contás, ¿cómo juega Ficha Limpia? ¿Cómo juega lo que pasó con Ficha Limpia? Y uno puede pensar hasta la posibilidad que le dio de nuevo a los Penato de tener algunas horas de visibilidad. Tal vez no todo lo que quería, pero algunas horas de visibilidad. Sí, eso es paradójico, ¿no? Porque muchos análisis que se hacían eran, bueno, no, el gobierno no quería que salga Ficha Limpia porque era una bandera para que los Penato acompañen el último tramo antes de las elecciones. Bueno, creo yo que la victimización de los Penato también puede ser algo que el PRO pueda sacar provecho, pero no, por lo menos en estos últimos días no lo vimos así. Tuvo más visibilización, sí, pero ¿qué tipo de visibilización? Habría que preguntarse. Macri no ayudó ahí. Para nada. No, lo que pasó fue que sí, el Ficha Limpia siempre fue... Ficha Limpia fue, me parece, el hito que termina de romper la posibilidad de algún tipo de alianza con Macri, y esto ya remontándonos a noviembre del año pasado, ¿no? Que fue cuando se cae el proyecto anterior de Ficha Limpia, que la Libertad Avanza no da quórum, hay otros sectores que tampoco dan quórum y el proyecto se cae. Ahí comenzaron las acusaciones cruzadas, ¿no? Del PRO contra el gobierno, diciendo que el gobierno estaba operando en contra del proyecto, el gobierno se hizo relativamente el desentendido. La realidad acá es que a la Libertad Avanza, a Milei, nunca le interesó el proyecto de Ficha Limpia, nunca. Entonces hicieron como una pantomima donde Milei hablaba con los Penato, lograron conformar, si se quiere, un equipo para presentar un proyecto nuevo de Ficha Limpia. Se votan diputados en febrero, sale, parecía que todo iba de acuerdo al plan, y la realidad es que, como yo pensaba también que iba a ocurrir, digamos, fue una forma también de carta de negociación también Ficha Limpia, ¿no? Con el peronismo. Terminó muy embarrado por ahí y tuvimos la escena de la semana pasada donde los dos misioneros fueron clave para que se rechace. ¿Y eso cómo se cuenta ahí? ¿Qué pudiste sacar en limpio de qué pasó ahí finalmente con los misioneros? Y ahí esto lo hablamos ya el año pasado con la visita, me acuerdo cuando fue la visita de Franco a Misiones, que un poco ahí hay un hito de blanqueo de un acuerdo, y ese acuerdo se mantiene. Los dos misioneros votaron realmente en línea con lo que la Casa Rosada quería. Lo que sí, la duda, digamos, que queda flotando en el aire es hasta qué punto hubo un llamado tan directo como para mandar a votar en contra, y no hubo ahí una interpretación también del propio gobierno misionero, a partir de interlocuciones donde claramente se sabía que a Milei no le interesaba el proyecto y posiblemente tampoco le convenía que salga. Y bueno, y terminó la renovación eligiendo pegar ese batacazo, sabiendo incluso que no iba a tener costos, ¿no? Por lo menos en su relación con el gobierno. Hubo una impericia, y esto sí, no sé si llamarlo impericia, descuido, el trascendido de Rovira yo creo que no estaba en los planes, y eso fue lo que incomodó bastante a la Casa Rosada. Pero si vos te pones a mirar los dichos, las repercusiones de ese trascendido, en ningún momento ni Manuel Ador ni el propio Javier Milei criticaron abiertamente a Rovira. Entonces creo que eso dio cuenta de que todo también se mantenía en una cierta estabilidad, ¿no? Ahora sí, la visibilidad que tuvo Rovira y que en esos días, no sé si lo incomoda o no al diputado ahora Rovira. A Rovira, y no, o sea, cómodo no lo veo con ese tipo de posición, pero a su vez el planteo que hizo la renovación posteriormente porque tuvimos el trascendido, que bueno, era la discusión esta de hasta qué punto los medios estamos operando con eso. Bueno, no, después vino un texto abiertamente oficialista en la página del Frente Renovador. Claro, pero el texto del domingo de la renovación, de la página oficial, y después el propio ministro de Hacienda diciendo lo mismo y plantando, digamos, un posicionamiento donde es muy Rovira también eso. Básicamente lo que hizo la renovación fue hacerle un favor a Milei con independencia de lo que Milei quería, ¿no? Entonces,
esa es la postura que tuvieron, que me parece que tuvieron que salir a tomar una vez que vieron que la repercusión fue tan grande y que, como vos decís, yo creo que no le gusta, a Rovira no le gusta ese tipo de posición, pero tampoco digo, así como digo eso, también digo, ningún costo político pagó por lo que pasó. Para mí fue, en ese sentido, no sé si fue ganancia, pero tampoco fue un costo. No, y tampoco acá me parece que estamos en campaña acá, tampoco es que eso se usó lo suficiente como para decir, no hay un sector de la oposición que esté capitalizando eso tampoco, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, uno puede pensar, no sé, que el PRO, digamos, lo único que puede capitalizarlo de manera más genuina por haber sido, digamos, la discusión con el PRO, es el sector del PRO, pero hoy está muy desdibujado el PRO en la provincia. Sí, totalmente. Salió Gerlin en un par de entrevistas, pero no tiene ningún tipo de repercusión, ¿no? Más allá de lo que puede pasar a nivel nacional. ¿Y cómo ves al PJ o al frente donde están? Porque de los 17 candidatos hay varios de PJ también en Ciudad Autónoma. Sí. Vos decís sobre todo los peronistas. Los peronistas, ¿no? Digamos, ¿no? Porque el PJ, claro, el candidato del PJ es Santoro. Claro, y además y de está claro, ahí es interesante igual ese punto, porque el que armó las listas en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos ahora, digamos, en las nacionales va a ser Cristina de la Cámpora seguramente. Pero acá las listas quedaron en manos de Juan Manuel Olmos, 100%, en el PJ por lo menos. Y después sí, tenés las opciones, las otras opciones peronistas, con identidad más peronista, que es por un lado la lista del Movimiento Evita con Juan Manuel Abal Medina, y después tenés el candidato de Moreno, que es Alejandro Kim. Ahí... ¿Qué pasó ahí con Abal Medina? ¿Cómo se explica eso? Es el Evita siendo el Evita. El Movimiento Evita jugando como el Movimiento Evita siempre. Que es un poco... lo digo un poco, no lo digo chicaneramente, pero lo que rige, es un dato de la realidad, ¿no? Lo que rige bastante los posicionamientos, en términos políticos, en términos electorales también, del movimiento Evita a lo largo por lo menos de los últimos 10 años, es más su anticristinismo que otra cosa. Entonces creo que en ese sentido, todo lo que huela a cristinismo, el Evita siempre lo va a tratar de huir, ¿no? Y ahora, en el esquema de... Me parece que ahí hay una jugada de decir, bueno, nosotros este armado no lo reconocemos por cristinista, pero también porque Santoro es una figura muy poco peronista para ellos. Entonces, bueno, planteamos nuestra propia opción verdaderamente peronista. Y en el caso de Santoro, la lista de Santoro... contiene a lo que podríamos decir, no sé, el cristinismo, referentes de Kicillof, de todos esos sectores que de alguna manera podrían ser también un sector preponderante en octubre. En la lista en sí de Santoro no, todo eso no lo veo. Por eso me parece que se dividió muy bien ahí la lapicera. Por eso en octubre seguramente veamos en esas listas sí figuras más vinculadas a la cámpora, por decirlo de alguna manera. Se habla, no sé, de que Recalde podría ser quizás candidato a senador nacional. Eso también están veremos, pero la Ciudad de Buenos Aires es muy particular, el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires es muy particular también. Y es difícil también a veces nacionalizar ese tipo de discusiones, ¿no? Por eso para mí hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? En las legislativas, sea provincial o nacional, digo. Lo difícil que es extrapolar los resultados o las dinámicas internas de cada provincia, ¿no? Lo mismo que puede pasar si vos me preguntás por el PJ en Misiones. Me resulta muy difícil de entender a veces qué pasa con el PJ en Misiones. Es muy difícil de entender. Son roscas muy finas. Lo que está claro, por lo que estuve viendo al menos, sin hablar con fuentes de allá, o alguna que otra intercambié, ¿verdad? Eso sí. Pero digo, no, está claro que la Renovación puso primera y le está disputando a Cristina simbólicamente al menos, ¿no? La intervención. Sí. Es que el PJ no se puede entender sin la Renovación acá. Y bueno, eso es interesante, es interesante. O sea, tiene algo, en ese sentido, tiene mucho criterio, digamos, la postura que está teniendo Rovira, ¿no? No sé quién estará operativamente ahí
más activo del lado peronista, hoy por hoy peronista de la Renovación, que quedaron muy desinflados, ¿no? En el último tiempo. Como personajes muy periféricos, hay que decir, pero que están Sí. haciendo, como vos decís, están mostrando, también hubo una movilización el otro día a la El Casa sábado. Justicialista, sí. Y de hecho ahora el Tribunal Electoral le quitó la autorización a uno de los frentes, a Confluencia, que ahí hay varios sectores del PJ que querían usar insignias y símbolos partidarios. Bueno, Claro. le quitó esa posibilidad, así que bueno, van Sí. jugando también. Sí. Pedro... No, y ahí sí. te agrego una cosita, Sí. o sea, para la estrategia de intervención que está planteando Cristina, está siendo muy poco exitosa, Sí. ¿no? Lo vimos, sin ir más lejos, en las elecciones de Jujuy y de Salta. Entonces me parece que hay una mirada muy bonaerense, muy reduccionista del peronismo, encarnada hoy, si se quiere, en Cristina, y también en la interna que hay en la provincia de Buenos Aires, que preocupa, me parece que preocupa y que es una luz de alarma, ¿no? Para el peronismo. Es que mirando Misiones nada más, o sea, la estrategia de meter y fortalecer la cámpora en un territorio como el nuestro es complejo y terminó siendo eso, ¿no? Designar a alguien de ese sector que ya sabemos también lo que implica. Pero bueno, Pedro, por último, hablabas de las 4 elecciones que tuvimos el domingo pasado, con una de las cosas así bien claras que quedó es que los oficialismos ahí terminaron imponiéndose. Acá parecería que podría ser otra cosa en Cava. Sí, porque como te digo, hay un desinfle importante del prestigio vinculado a la gestión, ¿no? Del PRO. Y el contraste directo con la gestión de Rodríguez Larreta. Y eso afecta mucho. O sea, hay una combinación entre eso y una fragmentación de la derecha y si se quiere, de la oferta electoral más por derecha, que todo eso beneficia objetivamente a la lista de Santoro, que según las encuestas está teniendo, y tendría un porcentaje igual, digamos, al que tiene siempre. Claro. O sea, no estaría sumando mucho más votos. O sea, ese es el dato objetivo, ¿no? Yo, si me preguntás, yo esto arriesgando un análisis, veremos qué va a pasar el domingo, pero tiendo a pensar que a Adorni le va a ir mejor de lo que pensábamos, digamos. Y a los Penato puede ser que le vaya peor. O sea, esa es mi percepción, por lo menos. Ahí apostamos a ver quién tiene razón. Lo veremos. Dale. No es deseo, simplemente olfato. Olfato. Pedro, mil gracias por este tiempo. Gracias a vos, Alicia. Un abrazo. Un abrazo. Siempre un placer escucharte. Muchas gracias. Pedro Lacour, sociólogo, periodista.